Hola, estamos en una nueva clase para repasar conceptos básicos. El tema de hoy día es Introducción a la genética de Mendel. Está dividido este contenido en dos partes. Vamos a revisar conceptos generales y vamos a revisar también la base para identificar los cruzamientos. Vamos a partir recordando básicamente definiciones básicas que deberíamos manejar antes de interpretar un cruzamiento, recordar la molécula de ADN, ¿cierto? Que es una molécula clasificada como ácido nucleico que almacena la información genética. ¿Correcto? Recordar que el ADN en las bacterias es un ADN circular, en los organismos eucariontes es una hebra en forma de espiral, ¿cierto? Con dos hebras antiparalelas. Cada una de estas moléculas de ADN está formada por un nucleótido, ¿cierto?, que se repite sucesivamente. El concepto de cromosoma lo definimos como cuerpos sólidos de material genético. Tenemos que recordar que los cromosomas solamente son visibles en la etapa de la mitosis del ciclo celular, por lo tanto tenemos que entender de que el material genético transita entre dos áreas, o la cromatina, estado laxo, relajado, en forma de hebra, de hilos delgados, ¿cierto? Y tenemos esta transformación de esta cromatina al concepto de cromosoma, que básicamente son estas estructuras sólidas, ¿cierto? Que están repartidas entre el material genético materno y paterno, ¿correcto? El concepto de genes lo asociamos básicamente a segmentos de ADN que codifican para una información específica. Cuando hablamos codifican, significa que en sí mismo este gen lleva una información que posteriormente se transforma en una proteína y esta proteína finalmente me muestra lo que quiere expresar este gen. Y ahí pongo el ejemplo de color de los ojos, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que hay un gen tanto en el cromosoma paterno como en el materno que son homólogos, es decir, iguales, que van a llevar esta información del color del ojo. Pero recordar que los genes son específicos de cada persona, ¿cierto? Y por lo tanto son inmutables, no los puedo yo cambiar en el tiempo. Y el concepto de alelo lo asociamos a formas alternativas de un gen. Es decir, estamos hablando, si yo tengo un gen del color de los ojos café, tengo que entender que hay un gen para los ojos celestes, para los ojos verdes, para los ojos trigueños, para los ojos café claro, un poquito más oscuro, ¿cierto? Por lo tanto, todos los genes que se encuentran almacenados en los distintos cromosomas tienen sus alelos o forma alternativa. Por lo tanto, la multiplicidad de formas o de colores, ¿cierto?, es muy amplia. Y lo que vemos acá a continuación, básicamente para recordar, tenemos la molécula o hebra de espiral, ¿cierto? Espiral de ADN. Divisamos básicamente en colores, rectángulos de colores, la base nitrogenada, que son las que se unen entre sí para que esta hebra pueda tomar esta forma de ADN, ¿cierto?, en espiral. Al costado lo que tenemos es una misma representación de una molécula de ADN, pero con una zona destacada en color amarillo que yo básicamente podría asumirla como que es un gen. Ojo, porque los genes están formados de moléculas de azúcar, son segmentos de ADN, por lo tanto, estos segmentos de ADN pueden tener longitudes variadas. Todo depende del gen y de lo que va a producir finalmente, que es transformarse en una proteína que va a determinar una cualidad. En esta imagen grande, lo que estamos observando es el concepto de cromosomas homólogos. Recordar que toda la especie, ¿cierto? Tenemos cromosomas que provienen del lado paterno y del materno, ¿cierto? Y por lo tanto, un cromosoma homólogo lo entendemos como aquellos cromosomas que son iguales, iguales en forma, en tamaño y en información. Los bandeos de colores, ¿cierto? Podríamos interpretarlo como los genes, ¿cierto? Por lo tanto, este cromosoma homólogo paterno presenta 5 genes, este cromosoma materno, también homólogo, que son iguales, también presenta 6 genes, y si ustedes se fijan, los colores son iguales, por lo tanto uno podría suponer y entender que estamos hablando de los mismos genes, ¿correcto? Los dos genes, por ejemplo, paterno y materno, ojos color café, piel color tez blanca, color de pelo negro, ¿cierto? Y en este caso de acá lo que estamos viendo es una información distinta. También vemos un par de cromosomas que son homólogos, uno materno y uno paterno, pero que tienen en sus extremos el gen. Y en este caso es un ejemplo para las arvejas. Tenemos el gen que va a determinar que las semillas de las arvejas tengan color amarillo, pero el otro gen
es un gen para codificar, pero para el color verde. Por lo tanto, acá en esta imagen de estos cromosomas homólogos vemos los mismos colores, por lo tanto podemos suponer que es la misma información. Y en el extremo de acá arriba en esta imagen podemos ver que los dos cromosomas tienen informaciones distintas. Y en base a eso tenemos que entender que siempre hay uno de los genes que se va a expresar por sobre el otro. Vamos a recordar, Gregorio Mendel era un monje austríaco, vivió en esta época, 1850, desde el 40 en adelante, ¿cierto? Trabajó muchos años con arvejas, plantando arvejas. Y por lo tanto descubrió, ¿cierto?, que habían cualidades que se podían expresar o no. Ahora, ¿cómo lo veía? Sembrar año tras año tras año, ¿cierto? Plantaciones de arveja veía que a veces generaban un puro color, en otras plantaciones se generaba el otro color que el amarillo, ¿cierto? O la forma de la hoja, que vamos a verlas a revisar ahí, ¿cierto? Pero descubrió que habían algunas que se repetían constantemente y otras que se podían o no expresar. Es el primero en concluir que los caracteres de los progenitores, dice, son heredados por los descendientes según unas leyes comprensibles. Y ahí vamos a determinar, en el fondo, vamos a revisar más adelante en qué consiste cada una de estas leyes que estableció Mendel, ¿cierto? Y que años posteriores fue reconocido tal como dice allí como el padre de la genética. Mendel solamente llegó a la conclusión de que estas plantas de arveja, no la arveja en sí, no la vaina, sino que la planta, ¿cierto? Presentaban características dominantes, no tan dominantes, se expresaban, no se expresaban. Las tres leyes de Mendel, la primera se resume como el principio de la uniformidad, la segunda ley como el principio de la segregación y la tercera ley el principio de la transmisión independiente. Tal como dice ahí, fue establecida en el año 1865 y 66, ¿cierto? Que más adelante, a medida que revisemos los ejercicios de cruce, vamos a ir descubriendo en qué consiste cada una de estas leyes. Ahora, ¿qué me tengo que fijar yo o cuáles son los conceptos básicos que tengo que entender en un cruzamiento o cuando yo veo un cruzamiento? Lo que estamos observando acá es una tabla, ¿cierto?, que se estableció con características. Vamos a revisar solamente la primera y la segunda porque las demás son bastante similares. Se estableció que la forma de la semilla, ¿cierto?, de la arveja como tal podía ser lisa o podía ser arrugada, pero se repetía tantas veces la lisa que se estableció que ese era el carácter dominante. Y por lo tanto el carácter recesivo o no dominante correspondía a la arveja que está arrugada. Y en el ejemplo número 2 tenemos el color de la semilla, es decir, semillas de arveja de color amarillo y de color verde. Según todas estas investigaciones que hizo Mendel, llegó a establecer que el color era amarillo, era el color dominante porque se repetía en mayor cantidad de veces. Y el color verde eh, es el color recesivo o el color no dominante, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la forma de que un rasgo recesivo se exprese? También lo vamos a revisar más adelante. Y tenemos ahí el punto número 1, dice en un cruzamiento se consideran los dos cromosomas, ¿cierto? Sí, porque todos nosotros, para que todas las cualidades se puedan expresar, yo necesito necesariamente dos cromosomas, uno paterno y uno materno, como dijimos en las diapositivas anteriores, y cada una de los genes que contienen estos cromosomas pueden ser o dominantes o van a ser recesivos, no pueden ser ambos. ¿Cuándo se considera un gen dominante? Siempre que se exprese la cualidad. ¿Correcto? Voy a cruzar dos plantas, en el caso de esta arveja que tenemos acá, voy a cruzar dos plantas y el color de la semilla siempre va a salir amarillo. Cruzo una verde con un amarillo y me va a seguir saliendo amarillo. Y en el caso de la cualidad recesiva, dice solo se expresa cuando ambas especies son recesivas, es decir, necesariamente tendría que cruzar dos plantas con semilla de color verde para que las posteriores plantas o los descendientes salgan recién de color verde. Y lo mismo pasa con todas las cualidades, ¿cierto?, que rigen a todas las especies animales, vegetales, incluyendo el hombre. Que tenemos acá, ejemplo de cualidad dominante o recesiva, lo que podemos observar acá básicamente son alelos. Alelos del color de la piel, ¿cierto? Del color de la piel, del color del pelo. Vemos alelos de colores del ojo, distintos colores que podemos encontrar alrededor del mundo. Alelos o forma alternativa del color del pelo, suponiendo que son colores naturales, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la forma rizada o lisa.
Y lo que estamos viendo acá básicamente es una competencia, ¿cierto?, de atletismo, donde observamos cómo la raza negra puede ser en términos de velocidad un poco más superior a las otras razas. ¿Qué es lo que tenemos que considerar también? Las cualidades dominantes o recesivas están relacionadas con las razas, ¿correcto? Una cualidad que puede ser acá dominante en esta zona que estamos viendo, la región que usted vive, ¿cierto? No es la misma que si nos vamos a otra parte del mundo, nos vamos a Europa, nos vamos a Asia, ¿cierto? Nos vamos al continente africano. Por lo tanto, cada una de estas razas, ¿cierto?, que habitan la Tierra, tienen sus propias cualidades dominantes y sus cualidades recesivas. Por lo tanto, no hay una definición exacta de qué es lo que es dominante o recesiva según el lugar donde yo viva. Número 2. ¿Qué otro concepto básico tengo que considerar cuando veo un cruzamiento? Lo que yo puedo observar es el fenotipo y el genotipo de las especies que se cruzan y de los hijos. Ahora, ¿a qué le llamamos fenotipo? A lo que yo veo. Por lo tanto, si yo mirara este cuadro, yo estoy viendo las cualidades físicas de las distintas plantas de arvejas, ¿cierto? Y veo colores, veo formas, ¿cierto? Posición de la flor, tamaño de la planta, y a eso yo lo asocio con el concepto de fenotipo. ¿Qué es lo que es el genotipo? El genotipo es la información de los genes. Si yo miro este cuadro, yo solamente veo cualidades físicas, no estoy viendo los genes, y los genes, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, hay de tres tipos. Pueden ser homocigotos dominantes, homocigotos recesivos o pueden ser heterocigotos. Bien, en el ejemplo que viene a continuación los vamos a revisar. Ahora, si yo miro esta imagen y digo cómo puedo diferenciar fenotipo y genotipo, en el cuadro superior vemos una molécula de ADN, ¿cierto? Y esa molécula de ADN, ese espacio que vemos tal cual, podríamos llamarlo gen. Y ese gen determina el color azul de los ojos. Por lo tanto, la molécula de ADN corresponde al genotipo y el color del ojo corresponde al fenotipo. Es decir, estoy viendo el color azul en los ojos. Lo mismo pasa acá. Estoy viendo fenotipos. Puedo ver una ala normal, puedo ver otra mosca con alas normales, otra mosca con alas normales y una mosca con alas arrugadas. Pero eso es lo que yo veo. Ahora, en términos de genotipo, yo podría observar que su par de cromosomas donde se ubica el gen que determina si las alas son normales o arrugadas, en este caso tengo dos W mayúscula, por lo tanto asumo que son características dominantes. Por lo tanto, tengo la consecución de que estoy viendo la mosca con alas normales. Cuando tengo la misma información en los genes, la llamo homocigota. En esta mosca lo que yo estoy viendo es, uno, el par de cromosomas donde está ubicado el gen que me determina, ¿cierto?, el tipo de alas, donde uno de los cromosomas es dominante y la otra cualidad es recesiva, es decir, una letra W pequeña. Por lo tanto, las informaciones, los genes son diferentes, ¿cierto? Pero este gen dominante va a empañar a este gen recesivo, W minúscula. Por lo tanto, la mosca, que voy a ver yo, que la mosca tiene alas normales. Ejemplo número 3, el par de cromosomas, ¿cierto? Uno de los cromosomas tiene una W pequeña que correspondería al gen recesivo de alas arrugadas y tengo el otro cromosoma con una W mayúscula que me representa el gen dominante de alas normales. Por lo tanto, este cromosoma, ¿cierto?, va a empañar a este cromosoma, ¿cierto?, o gen recesivo, ¿cierto? Por lo tanto, mi mosca va a salir con alas normales. Y en el último ejemplo que tengo acá, vemos el mismo par de cromosomas, pero los genes que cada uno de los cromosomas tiene, ¿cierto?, son con letra minúscula, por lo tanto asumo que son recesivos, y cuando tengo dos cromosomas recesivos, el individuo va a salir con la cualidad recesiva, que en este caso serían las alas arrugadas, que yo claramente lo estoy viendo.